Escucha. Antes de que los dioses levantaran sus salones en Asgard, antes de que los 9 mundos tomaran forma definitiva, el caos caminaba sin nombre entre las raíces de Yggdrasil. Y de ese caos nacería un ser distinto a todos, ni completamente dios, ni completamente gigante, hecho de ingenio, sombra y fuego antiguo. Los antiguos Skalds advirtieron que este ser traería tanto salvación como ruina, que su lengua podía forjar alianzas o destruir reinos, y que de su sangre nacerían criaturas capaces de estremecer los cimientos del cosmos. Nadie, ni siquiera Odín, podía prever si ese niño sería un aliado o la chispa que encendería el fin de los tiempos. Hoy, su historia comienza, la historia de Loki, el hijo del caos, el padre de monstruos, el que siempre sonríe, incluso cuando el mundo arde. Bienvenido a la saga prohibida del Cambiaformas. Mucho antes de que Loki fuera conocido como el dios del engaño, mucho antes de que su nombre quedara grabado en los cantos de los Skalds, y antes incluso de que los Aesir sospecharan de su naturaleza cambiante, existió simplemente como un niño nacido en el lugar más inhóspito de los 9 mundos. Su origen no estaba envuelto en luz divina, sino en un crudo silencio helado. Jotunheim, la tierra de los gigantes, era un reino donde las montañas se quebraban como si fueran huesos antiguos, y los vientos golpeaban con la furia de cuchillas invisibles. Allí, en un rincón remoto donde incluso los gigantes evitaban acampar, Laufey dio a luz a un hijo que ningún presagio había sido capaz de anticipar. Laufey pertenecía al linaje de los Jotun del hielo, un grupo temido por su dureza y su sangre capaz de fracturar la roca misma. Farbauti, el padre del niño, era un gigante del rayo, una fuerza viviente capaz de partir en dos un árbol con una sola descarga. De su unión nació un hijo extraño, uno que parecía hecho no solo de carne, sino también de algo más profundo. Un eco de caos que respiraba dentro de él como una llama escondida. Las antiguas historias cuentan que, cuando el recién nacido abrió los ojos, un destello azul rasgó el cielo. Algunos gigantes lo vieron como un augurio de grandeza. Otros, con un temor que no confesaron en voz alta, pero todos quedaron en silencio cuando escucharon el primer sonido del niño. No fue un llanto desesperado, sino una risa suave y desconcertante, como si el recién nacido hubiera entendido un secreto que el mundo aún no estaba listo para oír. A medida que Loki crecía, sus diferencias se volvían imposibles de ignorar. Los hijos de los gigantes jugaban creando esculturas de hielo o luchando por demostrar su fuerza, pero Loki prefería observar, analizar, imitar y finalmente transformar. Desde muy pequeño, mostró la habilidad de cambiar de forma, aunque al principio solo fuera por instantes breves. Un destello de pelaje oscuro, un parpadeo de alas, una sombra que no coincidía con su cuerpo. Para los gigantes, esta habilidad era inquietante. No confiaban en algo que no podían predecir. Sin embargo, lo que más temían de él no era su magia, sino su mente. Loki hacía preguntas que nadie esperaba de un niño, preguntas que obligaban a los adultos a mirarse en un espejo incómodo. ¿Por qué seguimos reglas que nadie recuerda haber escrito? Si los dioses son tan poderosos, ¿por qué temen a los gigantes? ¿Qué hay más allá de lo que llaman destino? Nadie sabía si reír, temer o intentar silenciarlo. Con el tiempo, los ancianos de Jotunheim comenzaron a recordar una antigua profecía transmitida en susurros. El caos tomará forma, caminará entre los mundos y cambiará lo que creíamos eterno. Muchos empezaron a sospechar que la profecía hablaba de él, del niño que no pertenecía ni al hielo ni al fuego por completo, sino a ambos y a ninguno. La confirmación llegó un día durante una cacería invernal. Los jóvenes gigantes desafiaron a Loki, burlándose de su tamaño y de su aparente fragilidad. Loki sonrió, no con rabia, sino con un extraño placer. Su figura se deformó suavemente, los huesos cambiaron de longitud y de pronto,
Un zorro negro de ojos brillantes se lanzó entre ellos antes de volver a convertirse en el muchacho de pelo rojizo y sonrisa inclinada. Los gigantes retrocedieron instintivamente. Loki solo dijo, «Me aburrí». A partir de ese momento, su nombre comenzó a extenderse más allá de Jotunheim. Los vientos helados llevaron rumores hacia el sur, hacia las fronteras de Asgard. Los Aesir, y especialmente Odín, escucharon sobre un joven gigante cuya astucia igualaba su poder. Odín, siempre hambriento de conocimiento y siempre atento a aquello que podía convertirse en amenaza o herramienta, decidió que debía conocerlo. Una noche, mientras Loki deambulaba lejos de su hogar, el cielo pareció doblarse sobre sí mismo. Una figura descendió envuelta en sombras y cuervos. Loki sintió que el aire se tensaba, no por miedo, sino por una anticipación extraña. La figura habló con voz profunda. «Te estaba buscando, hijo de Laufey». Y así, en aquel instante, se selló el primer hilo del destino que uniría a dos fuerzas que jamás debieron cruzarse. El encuentro entre Loki y Odín marcó un punto de quiebre en la historia de los 9 mundos. No fue una simple coincidencia, sino un choque inevitable entre dos fuerzas destinadas a influirse mutuamente. Cuando Loki vio descender aquella figura envuelta en sombras, no sintió miedo. En su mirada brillaba la misma chispa desafiante que había mostrado desde su nacimiento. Odín, por su parte, lo observó con una atención fría pero interesada, como quien evalúa una pieza rara que podría convertirse en herramienta o amenaza. «Eres distinto a tu gente», dijo Odín sin rodeos. Su voz resonaba con autoridad, pero también con una honestidad que desarmó a Loki. «Y los distintos no siempre encuentran un lugar», respondió el joven gigante, con una sonrisa inclinada. Ese breve intercambio bastó para que ambos comprendieran que estaban ante alguien que no podía ser dominado por la fuerza. Odín, que había viajado entre mundos en busca de conocimiento, reconoció en Loki un potencial que ninguna Aesir poseía. Y Loki, que siempre había sentido que Jotunheim era demasiado estrecho para él, vio en Odín una puerta hacia algo más grande. Fue entonces cuando Odín propuso algo impensable para la mayoría de los Aesir, un juramento de hermandad. No un gesto simbólico, sino el antiguo pacto en el que dos seres mezclaban su sangre para unir sus destinos. Loki arqueó una ceja, sorprendido más por la audacia que por el ritual en sí. «Con alguien que reconoce tu valor», respondió Odín. El ritual se realizó en silencio. Ambos hicieron un pequeño corte en la palma y dejaron que su sangre cayera sobre la nieve endurecida. Cuando las gotas se encontraron, una sensación extraña recorrió a Loki, como si algo invisible se enroscara en su destino. Los cuervos de Odín graznaron, inquietos, pues sabían que el mundo acababa de cambiar de rumbo. Desde aquel momento, Loki fue recibido en Asgard como hermano de sangre del rey. Muchos dioses se escandalizaron. Thor, joven pero ya orgulloso, gruñó abiertamente: «No es sensato confiar en un hijo de gigantes». Freya miró a Loki con curiosidad, Balder, con amabilidad, Tyr, con reserva respetuosa, pero todos comprendieron que si Odín lo aceptaba, debían tolerarlo. Asgard impresionó a Loki desde el primer momento. Sus torres brillaban bajo la luz dorada. Los muros estaban cubiertos de runas que parecían respirar poder antiguo, y los salones resonaban con historias de victoria. Pero también percibió algo que los Aesir no notaban: una rigidez, una necesidad constante de control. Era un mundo construido para ser estable, para permanecer inmutable, y por eso Loki se sintió fuera de lugar y al mismo tiempo indispensable. Su ingenio pronto lo hizo útil. Podía cambiar de forma para infiltrarse donde ningún dios entraría. Podía leer gestos y silencios que a otros se les escapaban, y tenía una habilidad casi sobrenatural para encontrar soluciones que bordeaban la locura, pero funcionaban. Los artesanos lo admiraban en secreto, los bardos anotaban sus trucos, y algunos dioses menores buscaban su consejo sin admitirlo públicamente. Pero Loki llevaba dentro un peso que no desaparecía: la certeza de que, por más que caminara en Asgard, no pertenecía del todo a ese lugar.
El eco frío de Jotunheim seguía en su pecho, recordándole que su naturaleza era inestable, cambiante, imposible de encerrar en una sala dorada. Aún así, durante un tiempo, la convivencia fue posible. Loki disfrutaba provocando a los dioses, y los dioses, aunque se irritaban, también se beneficiaban de su astucia. Parecía un equilibrio improbable, pero funcional, hasta que una noche, mientras contemplaba la noche desde una terraza de Asgard, Loki sintió algo que no supo nombrar. Era una inquietud, una sombra interna que se movía con la misma suavidad que su poder. A lo lejos, Odín lo observaba sin intervenir. Ambos sabían, en silencio, que la llegada de Loki había puesto en marcha fuerzas que nadie podría detener, porque el caos había entrado en Asgard y ya no volvería a salir igual. Con el paso de los años, Loki encontró en Asgard un hogar tan brillante como hostil. Era admirado y tolerado a la vez, útil pero incómodo, una pieza que encajaba solo porque nadie más podía cumplir su función. Pero su alma inquieta, mitad gigante y mitad algo mucho más antiguo, nunca dejó de moverse bajo la superficie. Loki necesitaba crear, transformar, alterar el orden que otros daban por eterno, y fue esa naturaleza cambiante la que lo llevó a un destino que marcaría para siempre los 9 mundos. En uno de sus viajes entre reinos, Loki conoció a Angrboda, una gigante de los bosques oscuros de Jotunheim. Ella no era como los otros Jotun, no buscaba demostrar fuerza ni intimidar. Poseía una calma inquietante, una mirada que parecía ver más allá de la forma física. Cuando Loki la encontró, su reacción no fue advertencia ni recelo, sino reconocimiento. Era como si ambos compartieran un mismo pulso oculto, una misma relación con el caos primigenio. Angrboda habló poco al principio. Loki hablaba demasiado. Y fue precisamente esa diferencia lo que los acercó. Ella observaba lo que él escondía detrás de su risa, y él encontraba en su silencio un reflejo que nunca había imaginado. El vínculo entre ellos no nació de la pasión ni del deber, sino de algo más profundo, una intuición compartida de que sus destinos eran peligrosamente compatibles. Lo que surgió de esa unión cambiaría la historia del cosmos. El primer hijo nació en una noche sin luna, cuando los árboles parecían retorcerse con un viento desconocido. Era un lobo de tamaño imposible para un recién nacido, con ojos que no parecían propios de una criatura. Eran demasiado conscientes, demasiado humanos. Lo llamaron Fenrir. Al principio era pequeño, incluso juguetón, pero cada día crecía a un ritmo que desafiaba toda lógica. Loki lo sostenía en brazos, pero pronto ni siquiera sus transformaciones más fuertes podían contener la fuerza del cachorro. Angrboda lo miraba en silencio, sabiendo que aquel ser nunca pertenecería a ningún reino conocido. El segundo hijo fue una serpiente. No una serpiente común, sino una criatura que parecía hecha de oscuridad líquida, fría como las aguas profundas. Cada vez que exhalaba, el aire se volvía denso, casi venenoso. Loki sintió una mezcla de miedo y fascinación. Era una criatura que no debería existir, pero que había nacido de su sangre. A esta serpiente la llamarían Jormungandr, y su destino sería tan vasto como los mares que algún día rodearía. El tercero nació envuelto en una especie de sombra verde azulada. No lloró al nacer, simplemente abrió los ojos, ojos que parecían conocer el dolor de 1000 vidas. Esta hija, de cuerpo medio vivo y medio muerto, tenía un rostro que parecía dividido entre la belleza y la descomposición. Fue llamada Hel. Incluso Loki, que había visto horrores y maravillas en igual medida, se quedó en silencio al verla. Angrboda la tomó con suavidad, pero incluso ella comprendió que la niña llevaba un destino que ningún padre podía controlar. La existencia de estos 3 hijos no tardó en llegar a oídos de Asgard con una velocidad aterradora. No eran simples criaturas, eran presagios encarnados, profecías vivientes, advertencias de un futuro que los dioses no querían enfrentar. Los Völvas hablaron sin rodeos. Estos hijos traerán el final. Y cuando Odín escuchó esas palabras, su corazón se tensó como una cuerda a punto de romperse. El padre de todo viajó personalmente para verlos, no por curiosidad, sino por deber.
Cuando Fenrir gruñó ante su presencia, el suelo tembló. Cuando la serpiente abrió los ojos, una sombra se deslizó por el aire. Cuando Hel lo miró fijamente, Odín sintió algo que nunca había sentido. Un temor silencioso, antiguo, inevitable. El veredicto fue inmediato. Los tres debían ser separados y confinados para evitar lo que las profecías anunciaban. Jormungandr sería arrojado al mar que rodeaba Midgard para crecer lejos de los dioses. Hel sería enviada a un reino subterráneo donde gobernaría sobre los muertos. Y Fenrir permanecería en Asgard, donde sería vigilado día y noche. Loki observó todo sin decir palabra. Tenía 1000 pensamientos, 1000 excusas, 1000 mentiras que podría haber dicho, pero ninguna hubiera cambiado lo inevitable. Era la primera vez en su vida que no sonreía, no se burlaba, no provocaba. Por primera vez, el caos dentro de él no era una herramienta, sino un vacío que dolía. Y mientras veía cómo los dioses se llevaban a sus hijos, un hilo invisible comenzó a tensarse entre él y Asgard. Un resentimiento silencioso, un presagio de ruptura, porque el destino no se detendría, y los hijos del caos no habían nacido para vivir encadenados. Con el paso del tiempo, Asgard intentó hacer lo impensable, domesticar lo que nunca había nacido para ser domado. Fenrir, el lobo gigantesco, crecía día tras día, superando cualquier expectativa que los Aesir hubieran imaginado. Sus músculos se tensaban como raíces vivientes, sus colmillos parecían fragmentos de roca afilada, y sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante. No solo comprendía el mundo a su alrededor, lo medía, lo juzgaba, lo recordaba. Al principio, los dioses intentaron acercarse a él con amabilidad. Tyr, el dios de la justicia y el único lo suficientemente valiente como para tocar al lobo con honestidad, fue el único que logró establecer un vínculo tenue. Se sentaba a su lado, le hablaba como si fuera un guerrero más, y Fenrir aceptaba su compañía. Ningún otro Aesir se atrevía a acercarse. El lobo no atacaba sin razón, pero su mera presencia generaba un temblor involuntario en el corazón incluso del más valiente. A medida que Fenrir crecía, también crecía el miedo en Asgard. Sus garras podían desgarrar hierro, sus rugidos hacían vibrar los muros dorados, y su sombra proyectada al amanecer parecía presagio de una noche eterna. Los Skalds susurraban que no era un simple hijo de gigante, era un presagio vivo, un fragmento del destino final. Y cuando Odín escuchó estos susurros, su mente comenzó a calcular futuros que no podía permitir. Fue entonces cuando nació el plan de encadenarlo. Al principio usaron cadenas forjadas por los mejores artesanos de Asgard. Cadenas hechas para encerrar a gigantes, monstruos y criaturas que acechaban en las fronteras del caos. Fenrir aceptó ser atado, como si quisiera demostrar que nada podía contenerlo. Y así fue. Rompió la primera cadena como si fuera un simple hilo. Los dioses, nerviosos, forjaron una segunda. Era más gruesa, más pesada, hecha con runas protectoras. Fenrir dejó que se la colocaran, y una vez más la destruyó con un movimiento rápido, casi aburrido. El miedo se convirtió en desesperación. Odín reunió a los enanos de Svartalfheim, los maestros de lo imposible, y les pidió una cadena que ningún ser pudiera romper. Los enanos aceptaron y crearon Gleipnir, una cinta suave al tacto, ligera como una pluma, pero más fuerte que cualquier metal conocido. Su fuerza provenía de cosas que ya no existían en el mundo. El sonido que hace un gato al caminar, las raíces de una montaña, los nervios de un oso, el aliento de un pez, la saliva de un pájaro y las barbas de una mujer. Una cadena hecha de imposibles, construida a partir del silencio y la astucia. Los dioses llevaron a Fenrir al llano de Lyngvi, un lugar donde las sombras parecían moverse con intención propia. Le mostraron la cinta y al verla tan fina, el lobo sospechó. Sus ojos brillaron con un destello de comprensión profunda. Esta vez no es un juego, parecían decir. Fenrir habló porque sí, podía hablar con voz grave, como el crujido del hielo. ¿Encadenarme con esa cinta ligera, tanto teméis mi fuerza? Los dioses no respondieron. Solo Tyr dio un paso adelante.
Fue entonces cuando Fenrir hizo su exigencia. Acepto probarla, pero alguien debe poner su mano en mi boca como muestra de buena fe. Era una petición absurda, casi cruel. Ningún dios se movió, ninguno excepto Tyr. Con una expresión dura pero decidida, colocó su mano entre las fauces del lobo. Fenrir lo miró con un respeto silencioso, y entonces aceptó la cadena. Cuando los dioses tiraron de Gleipnir, la cinta se tensó. Fenrir intentó moverse, y por primera vez en su vida, no pudo. La rabia lo atravesó como un rayo. Se contorsionó, rugió, mordió el aire, pero la cinta no cedió. Entendió la traición en el instante exacto en que el metal imposible tocó la tierra. La mandíbula se cerró. El grito de Tyr resonó por todo el llano. Su mano desapareció entre los colmillos del lobo. Los dioses retrocedieron, temblando, mientras Fenrir intentaba desgarrar todo a su alrededor. Su rugido fue tan poderoso que las montañas respondieron con un eco grave. Era un rugido de furia, de dolor, de profecía. Desde ese día, Fenrir quedó atado, no solo con una cadena imposible, sino con una ira eterna. Sus ojos ardían con un fuego silencioso, un recordatorio constante de que la traición de los dioses algún día sería devuelta. Y en ese silencio lleno de rabia, Loki comprendió que el destino se había puesto en marcha. Lo que le habían hecho a su hijo nunca sería perdonado. El lobo esperaría, y cuando la cinta se rompiera, el mundo temblaría. Con el paso de los años, mientras los dioses intentaban mantener el orden que habían construido con tanto esfuerzo, una inquietud silenciosa comenzó a extenderse entre los 9 mundos. No era algo que pudiera verse, pero sí sentirse, como si el tejido mismo del cosmos se tensara, esperando un estallido inevitable. Incluso en Asgard, donde los muros dorados brillaban bajo la luz eterna, los Aesir percibían que algo profundo y antiguo se movía bajo la superficie. Odín fue el primero en reconocer las señales. Hugin y Munin regresaban cada vez más inquietos, trayendo noticias de guerras entre hermanos en Midgard, de gigantes que despertaban inquietos en Jotunheim, y de un resplandor rojizo que, en noches sin luna, se elevaba desde Muspelheim, como si el fuego mismo buscara escapar de su prisión. El padre de todo, que tantas verdades había visto y tantas veces había engañado a la muerte, comprendió que estas señales no eran simples coincidencias. El ciclo del destino había comenzado. En Asgard, los rumores se desplazaban como un viento frío. Los guerreros afilaban sus armas, las valquirias sobrevolaban los cielos con un silencio inusual, y los Skalds murmuraban viejos versos que solo se cantaban cuando la sombra del desastre caía sobre los dioses. Incluso los más jóvenes sentían que algo se aproximaba, aunque nadie se atreviera a nombrarlo abiertamente. Y mientras tanto, Loki guardaba silencio. No era el silencio burlón al que los Aesir estaban acostumbrados, ni la pausa estratégica antes de una travesura. Era un silencio profundo, casi inquietante, que lo cubría como una segunda piel. Se mantenía apartado, observando, midiendo, recordando. Nadie sabía lo que pensaba, pero todos intuían que dentro de él se gestaba algo tan inevitable como el amanecer. Odín, en busca de respuestas desesperadas, volvió al pozo de Mimir. Allí, la severa voz del guardián confirmó lo que temía. El lobo siente el temblor de sus cadenas. La serpiente contiene un aliento de veneno. El fuego afila su espada. Y tú, padre de todos, no podrás detener lo que ya ha sido escrito. Cuando Odín regresó a Asgard, su semblante lo decía todo. No había camino para escapar del destino. Los mundos comenzaban a fracturarse. En Midgard, las estaciones se confundían, las cosechas morían, y la gente luchaba desesperada por sobrevivir. Los devotos rezaban, los reyes temblaban, y los sabios guardaban silencio, porque todos sabían lo mismo. El orden de los dioses se estaba desmoronando. En la puerta del arco iris, Heimdall sostenía el Hayarorn. No temblaba, pero en su mirada había una tristeza que ni siquiera un guardián eterno podía ocultar. Y entonces, una noche, el cielo se quebró como si una espada invisible hubiera rasgado el firmamento. Desde Muspelheim surgió una llama gigantesca,
demasiado intensa para pertenecer a este mundo. Surt había dado el primer paso. Heimdall llevó el cuerno a sus labios. El sonido que emergió no fue solo una llamada, fue un rugido cósmico que recorrió raíces, mares y cielos. Los 9 mundos se sacudieron como si despertaran de un sueño forzado. El Gjallarhorn había anunciado el comienzo del fin. En ese mismo instante, las cadenas de Fenrir comenzaron a partirse. Un crujido metálico que resonó en cada caverna del cosmos. Después de años de humillación, dolor y encierro, el lobo abrió sus fauces hacia la luna y lanzó un aullido que hizo temblar a quienes lo escucharon. Gleipnir, la cuerda imposible de romper, cedió. Fenrir era libre. Jormungandr emergió de las profundidades del océano, envolviendo Midgard con su veneno. Las olas se elevaron como montañas, destruyendo costas y ciudades. Los gigantes avanzaron desde Jotunheim, mientras las llamas de Muspelheim devoraban el cielo. Y en el centro de todo, Loki contemplaba el caos con una calma inquietante. No era una sonrisa de alegría, pero tampoco de remordimiento. Era la expresión de alguien que, después de toda una vida siendo acusado, traicionado y reducido a una sombra, finalmente veía cómo el mundo se enfrentaba a sus propias verdades. El destino había despertado, y ya no había vuelta atrás.